Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de la Sierra. Queremos extenderles una cordial bienvenida, no solamente a usted que es miembro de nuestra iglesia, sino a tantos que nos están sintonizando en esta mañana. Donde quiera que estés, que la bendición de Dios te acompañe, que podamos gozarnos en esta mañana al escuchar su palabra. Y antes de cantar un himno, me gustaría dar un anuncio. Algunos están un poco nerviosos por el anuncio que ayer el presidente Trump dijo que hoy tendrían que abrirse los lugares de adoración. Debemos recordar que esto es un proceso gradual. Nosotros como iglesia nos estamos preparando. Esta semana vamos a tener una reunión con los administradores de nuestra conferencia y ustedes van a recibir indicaciones. Lo que sí debemos decir de antemano es que venir a la iglesia y adorar a Dios va a seguir la misión de la iglesia, pero por un tiempo va a ser diferente. Y necesitamos todos ser pacientes, necesitamos todos hacer nuestra parte. Así que, hermanos, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue con su misión y usted se va a mantener informado. Esperamos que para el próximo sábado tengamos más información para comentarle a usted. Así que vamos a entonar juntos a donde quiera que estés. Si estás con tu familia, si estás en el auto o en la playa o en la montaña, vamos a entonar el himno Santo, 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 todos juntos para iniciar nuestro servicio de adoración. Acompáñame a cantar, por favor, hermano. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser, Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Oremos juntos, hermanos. Señor, al abrir tu palabra y al estar frente a tu santidad, rogamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirija. Rogamos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Enséñanos, Señor, que tus brazos están abiertos para todos y que tu gracia es dada por ti a quien tú quieres. Bendice a cada adorador donde quiera que se encuentren y que tu palabra nos enseñe en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de las características de Dios, su amor, su santidad, su eternidad, una de las características que más me impacta e impresiona es su gracia.
La gracia de Dios ofrecida al ser humano para nuestro beneficio. Un regalo ofrecido sin merecerlo. Cuando leemos en la palabra de Dios cómo Dios actúa a favor del ser humano, sencillamente, hermanos, nos sorprendemos y nos quedamos sin argumentos. La gracia es un don de Dios. Y parece que ahí está el problema. Dios es generoso y nosotros los humanos somos egoístas. Queremos recibir la gracia de Dios, pero la queremos recibir a nuestra conveniencia. Pero cuando vemos cómo Dios actúa con otras personas, nos sorprende, nos confunde. Sí, hermano, hermana, Dios salva a quien Él quiere salvar. Dios perdona a quien Él quiere perdonar. Dios le da otra oportunidad o muchas oportunidades a quien Él quiere darle oportunidades. Es interesante ver cómo el poder de Dios alcanza a cualquier persona. Donde Dios ve una oportunidad, Dios allí está. Donde Dios ve una oportunidad, la gracia de Dios se manifiesta. Por eso, hermano, en esta mañana quiero que te preguntes. Piensa por favor en la persona más mala que puedas recordar. Piensa en esa persona que le ha dado la espalda completamente a Dios. Piensa en ese familiar que se ha apartado tanto de Dios, que le ha ofendido tanto y que tú dudas que él o ella pueda entrar en el reino de los cielos. Recuerda a esa persona que según tú está muy lejos de la gracia de Dios. ¿Cuánto mal ha hecho? ¿Cuán perversa es esa persona? ¿Cuánto ha negado a Dios? ¿Cuánto lo ha ofendido? ¿Cuán lejos está esa persona? Piensa por favor, hermano, en alguien que tú crees que es indeseable o incómodo para vivir con él o con ella en el reino de los cielos. Es más, no lo quieres de vecino ni en esta tierra y mucho menos en el cielo. Pero antes de que busques candidatos indeseables, incómodos, quiero que leas conmigo la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De acuerdo a la mentalidad en el tiempo de Jesús, Jesús estaba rodeado de personas incómodas e indeseables. Las personas respetables veían a Jesús con frialdad y con recelo. Pero para sorpresa de toda la gente, escucha bien, Jesús nunca rechazó a nadie. Los brazos de Jesús siempre estaban abiertos para todos. Déjame decir otra vez esta frase. Los brazos de Jesús siempre estaban abiertos para todos. Los dignos o respetables, cuando veían los brazos de Jesús abiertos para todos, se ofendían. Se ofendían por las palabras de Jesús hacia los indignos. Y hermanos, tal vez como iglesia nos está sucediendo algo difícil de entender. Parece que la iglesia cristiana acepta a los respetables que rechazaban a Jesús e ignoran a los indeseables que se sentían cómodos junto a Jesús. Una prostituta se acercó un día a pedir ayuda. Su condición era terrible, sin dónde vivir.
su salud quebrantada, sin dinero para darle de comer a su hijita de 2 años, haciendo cosas indecibles para mantener su hábito con las drogas. Se le preguntó a esta mujer si había pensado ir alguna vez a la iglesia para que le ayudaran. Ella respondió: ir yo a la iglesia me van a hacer sentir peor de lo que ya me siento. Hermanos, los marginados, los indeseables, los incómodos que acudían a Jesús ya no se sienten bienvenidos entre los que seguimos a Jesús. La iglesia ha creado barreras de reglas estrictas que hace sentir incómodo a los no cristianos. ¿Qué impide que la iglesia siga el ejemplo de Jesús? ¿No es acaso Jesús ejemplo en todo para nosotros? ¿No dice la palabra les he dejado ejemplo para que sigan mis pisadas? Quiero que escuches con atención lo siguiente, hermano y amigo. ¿Qué hizo Jesús para atraer a los indeseables, a los imperfectos y a los pecadores? Los aceptaba como eran, les ofrecía perdón, les daba una nueva oportunidad. Nunca los criticaba, los restauraba, les daba la mano, los conducía tiernamente hacia los brazos de Dios, les daba palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza, de aceptación. Nunca juzgó Jesús a nadie, nunca comparó Jesús a nadie. ¿Qué hacía Jesús? Solamente abría los brazos y les daba la bienvenida y los aceptaba. Les daba una nueva oportunidad. ¿La merecían? No la merecían. Pero cuando Dios quiere dar una oportunidad, ¿a ti qué te interesa? Tú no eres juez, tú eres siervo. Solamente abría los brazos, Jesús daba perdón y restituía. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Jesús era amigo de los pecadores. Y los pecadores se sentían tan bien en compañía de Jesús porque no los despreciaba. Es interesante notar que en los evangelios se menciona que Jesús aceptó varias veces invitación para comer. Por lo menos 3 veces fueron situaciones normales: una boda, la hospitalidad de Marta y María y una comida después de la resurrección en camino a Emaús. Pero por lo menos 4 o 5 ocasiones, cuando Jesús va a comer con ciertas personas, pone incómodo a los fariseos. Imagínate, Jesús va a comer a la casa de Simón, el que había estado leproso. Se inclina a comer allí. El nombre de Simón ya causaba conflicto entre los fariseos. En otra oportunidad a Jesús se le da una invitación, va a la casa de un importante fariseo y Jesús se le ocurre hablar que en el banquete de Dios van a estar allí los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Este concepto enfureció a los fariseos y por lo menos en 2 ocasiones Jesús asiste a la casa de publicanos, los que cobraban los impuestos, gente muy impopular en los tiempos de Jesús. Pero es importante entender el concepto que tenían los fariseos. Para los fariseos, sentarse en la mesa con alguien era invitarlos a su pequeño templo, lo cual explica por qué ellos no querían comer con gentiles o pecadores. Pero ahora viene Jesús con la revolución de la gracia y él también ve la invitación y el sentarse contigo, conmigo o con los menos afortunados, y les dice Jesús: en mi mesa hay lugar para todos, especialmente para los indeseables, para los rechazados, para los más pecadores. ¿No dijo Jesús, hermano, hermana, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿No dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos? ¿Qué hizo Jesús para que los pecadores se sintieran tan cómodos y los justos se sintieran tan ofendidos e incómodos? La historia de una mujer pecadora nos da un poco la respuesta. Esta mujer había sido sorprendida en pecado. Ya había sido acusada, ya había sido juzgada y estaba lista para ser apedreada. Y la enfrentan con Jesús. Y entonces la palabra de Dios nos dice sencillamente
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, son palabras de Jesús, querían entrampar a Jesús. Esta mujer había sido sorprendida en el pecado y entonces Jesús le dice a ellos y nos dice a nosotros, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Justo solamente Dios. Todos merecemos la gracia de Dios por igual. Todos somos pecadores. Y cuando estaban poniendo en problemas a Jesús, Él sencillamente dice, ¿quién está sin pecado? Arroja la primera piedra. Y entonces cuando todos desaparecen frente a esta palabra, Jesús mira a esa mujer que estaba lista para morir. Dice el verso 10 de Juan 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Para mí es la mejor definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios te defiende contra tus acusadores. La gracia de Dios te protege contra el juicio de Dios. La gracia de Dios te perdona y la gracia de Dios te da otra oportunidad. Tristemente las iglesias hoy se han convertido en lugares de comparación y generalmente siempre nos comparamos con alguien que es peor que nosotros. Pero esta mujer, la gran pecadora, porque era gran pecadora frente a los ojos de los fariseos, es perdonada. ¿Por quién? Por Jesús, por Dios. Esta mujer recibió un regalo que no merecía como tú y yo lo recibimos. Cualquier pecado necesita la gracia de Dios y su perdón. Y los que se creían justos, los que la estaban acusando, los que la habían puesto en esa situación, desaparecen heridos sin confesar sus pecados. Lo más triste de la naturaleza humana es que no sentimos la necesidad de la gracia de Dios ni el del perdón de Dios. Lo más triste es que nos creamos justos delante de Dios y delante de los hombres. Los que estaban acusando a una pecadora, ellos eran también pecadores. Escucha, hermano, nadie tiene derecho de juzgar a otra persona. No importa cómo viva, no importa cómo vista, no importa lo que haga. El único que juzga es Dios. Delante de Dios todos somos iguales. Todos necesitamos su gracia. Pero según algunos de nosotros, podemos decir, tal persona en la que tú pensaste al inicio del sermón, puedes decir tú mismo, esa persona no merece la gracia de Dios. Y te pregunto a ti, ¿quién eres tú para manipular la gracia de Dios? Tú has sido llamado por la gracia de Dios, dale gracias a Dios por eso. Pero si Dios quiere y tiene el poder de darle gracia a quien Él quiere, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tienes una lista de candidatos que no están listos para recibir la gracia de Dios si la gracia de Dios es generosa para todos? Ah, mi hermano, si Dios quiere darle gracia a alguien, ¿cuál es tu problema? Los fariseos se fueron enojados porque Jesús había perdonado a esta mujer y le había dado una nueva oportunidad. Por eso las prostitutas, los recaudadores de impuestos y todos los pecadores se sentían bien con Jesús. Le querían dar una oportunidad a Dios de que actuara en el corazón de ellos. Ellos sabían que habían actuado mal y el perdón les resultaba muy atractivo. Necesitaban un nuevo comienzo, un nuevo inicio, necesitaban el perdón de sus pecados, estaban cansados de ser rechazados por los líderes religiosos que solamente les imponían cargas y cargas y cargas religiosas. ¿Qué necesita nuestro mundo, hermanos? No necesita que señalemos a nadie, no necesita este mundo que hagamos diferencia entre santos y pecadores. Lo que este mundo necesita es el perdón de Dios. Lo que este mundo necesita es la paz de Dios. Lo que este mundo necesita es conocer al Dios que tú y yo creemos y amamos y servimos, el Dios de las oportunidades. Estos hombres, los fariseos, se sentían justos a sí mismos
Y esta mujer, sin ninguna posibilidad, Dios la restaura, Dios le da una oportunidad nuevamente, la toma en sus brazos, le da el perdón, le da la paz. Y esa es la gracia, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Tal vez como iglesia adventista, como adventistas, no entendemos la gracia de Dios. Ponemos demasiado énfasis en la conducta. La conducta tiene su lugar, por supuesto. Pero tú y yo no podemos hacer nada para que Dios me ame más. Y tampoco puedo hacer nada para que Dios deje de amarme menos. Su amor es la base de la gracia. Por eso todos tenemos oportunidad. No como en el tiempo de Jesús, que en el mismo templo ellos hablaban de que había una escalera para llegar hacia Dios y se manifestaba en la arquitectura del templo. Los gentiles, los no judíos, en la parte exterior. Un muro separaba ese lugar a donde se reunían las mujeres. Había una sección para los hombres judíos. Solamente los sacerdotes podían entrar en las zonas sagradas y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. La comunidad cercana en Qumran, aún todavía más conservadora, decían así: ningún loco, ningún lunático, ningún tonto, ningún necio, ningún ciego, ningún tullido, ningún cojo, ningún sordo o ningún menor de edad entrará en la comunidad. En este sistema de segregación, de separación, de distinción, aparece Jesús, hermanos. Aparece Jesús con la revolución de la gracia de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes separan, el hombre separa, el hombre juzga, el hombre señala. Yo vengo con el mensaje del cielo. Y el mensaje del cielo: Dios es Dios para todos. El mensaje que Dios me manda decirles, dijo Jesús: no hay barreras sociales, ni políticas, ni religiosas. Ningún pecado impide que Dios ejerza su gracia salvadora. El Dios que yo represento, dijo Jesús, predicó Jesús, todos son bienvenidos. Y hermano, cuando Dios dice todos, son todos. ¿Se pueden vestir diferente que tú? ¿Pueden traer un corte de cabello que tú, diferente? ¿Pueden hablar diferente que tú? Pero ellos y tú y yo necesitamos lo mismo de Dios, su gracia redentora y salvadora. La gracia de Dios es el mejor regalo del cielo. La gracia de Dios ya nos perdonó. A Jesús no le importaba la religión. El énfasis en el tiempo de Jesús era la religión. A lo que Jesús le importaba, y hasta el momento de hoy, son las personas, los heridos, los lastimados, los desposeídos, los indignos, los que necesitaban una oportunidad, los que necesitaban el perdón de sus pecados, los que necesitaban amor. Y hermanos, hoy vivimos en una sociedad muy parecida a la que Jesús vivió en su tiempo, dividida, polarizada, señalada. Nos comparamos, vivimos apariencias, y Jesús le siguen importando las personas. Y a la iglesia es lo que más le debería importar. No las reglas de conducta, que son importantes, pero las personas necesitan saber que los brazos de Dios todavía están abiertos para todos, aunque en tu lista esa persona no esté lista. Jesús se asociaba con niños y los niños eran bienvenidos, con pecadores, con samaritanos, con impuros, con leprosos. Y al preparar el sermón, hermanos, estaba pensando en mi mente los 6 pies de distanciamiento y separación. Jesús, ¿qué haría Jesús en este tiempo de pandemia? Pues fíjate, Jesús se acercaba a los impuros, tocaba a los leprosos, estaba contento con los deformes. Una mujer con flujo de sangre estaba ahí cerca de Jesús. Los locos y lunáticos estaban ahí, los poseídos por el demonio. Jesús se acercaba. Los hombres sin hogar, sin ninguna esperanza de vida, estaban ahí. Jesús nunca se preocupó por lo que la gente dijera o pensara de él. Lo que le preocupaba a Jesús es que la gente supiera que los brazos
del cielo están abiertos. Hoy, con la distancia social, hay mucha gente que no puede o no quiere o no siente la necesidad de abrazar a sus seres queridos por los lugares donde trabajan. Y este distanciamiento social va a seguir. Pero podemos estar distanciados unos a otros seres humanos, pero que el diablo no ponga en tu mente que Dios no te quiere recibir con un fuerte abrazo. Que el diablo no ponga en tu mente que el cielo está distante para ti. Ah, mi hermano, este cambio que trajo Jesús fue tan revolucionario, especialmente hacia las mujeres. Los judíos oraban todos los días: gracias, Señor, que no me hiciste, los judíos varones, gracias, Señor, que no me hiciste una mujer. Se sentaban aparte, no se les tomaba en cuenta, no podían ir a un juicio como testigos, no se les enseñaba la Torá, no podían hablar con algún hombre que no fuera o su esposo o su padre o su hermano. Pero las mujeres estaban alegres de escuchar el mensaje de Jesús y de estar cerca de Jesús, porque Jesús nunca hizo una broma pesada contra una mujer. Jesús las respetó, Jesús les dio su lugar, Jesús les dio el lugar que la creación les había dado. Por eso las mujeres, hermanos, se contaban en gran cantidad seguidoras de Jesús. En Samaria, una mujer que había tenido 5 maridos y que ahora tenía su boyfriend, ¿qué hace Jesús con esta mujer? La utiliza como su mensajera para empezar un reavivamiento espiritual. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de esta mujer? Nunca he conocido a un hombre como este hombre. Él es un maestro, él es mi profeta, él no me regaña, él no me criticó, él no hizo bromas sucias contra mí, no se aprovechó, no me usa. Ah, mis hermanos, Jesús hace la diferencia. El leproso, cuando Jesús tocó al leproso, Jesús no se contaminó, el leproso se volvió limpio. La mujer inmoral, cuando le lavó los pies a Jesús, ella sale perdonada y transformada. Cuando Jesús es invitado a la casa de un pagano, el siervo del pagano es sanado. Los niños, que tanta incomodidad le producen a algunos, estaban cerca de Jesús. Las madres querían que Jesús les diera su bendición. Y al acercarse al cuerpo muerto de Lázaro, ni la muerte puede contaminar a Jesús. Lázaro recibe la vida de parte del dador de la vida. Así que, mis hermanos y hermanas, el mensaje de Jesús hace más de 2000 años es el mismo que tú y yo como iglesia debemos primero experimentar y después compartir. Si la gente dice que hay muchos que no se aceptan por ser indeseables, Jesús proclama que en el reino de Dios no hay indeseables, todos somos bienvenidos. No hagas una lista de personas indeseables. Quien tiene la última palabra para la salvación de todos los hombres es Dios. Dios perdona a quien Él quiere perdonar. No debes enojarte por eso. No te compares o no hagas lo mismo cuando Dios perdonó a Nínive y Jonás se enojó. ¿Por qué enojarnos? ¿Cómo Dios otorga su gracia? Hay una parábola, hermanos, en el Nuevo Testamento, Lucas 18, 10 al 14, que nos ilustra nuestro sermón. Es el fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, mis hermanos,
la comparación. Generalmente nos comparamos con uno que es peor que nosotros. El fariseo tenía muchas credenciales para presentarse delante de Dios. Ayunaba 2 veces, se recomendaba una vez, diezmaba de todo lo que tenía, como estaba establecido, daba gracias a Dios por no ser como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, y era mucho mejor, según él, que el recaudador de impuestos que estaba junto con él en el templo. Y el recaudador de impuestos solamente estaba allí orando de la manera más sencilla. Y para mí, hermano, esto es significativo. La manera más sencilla de recibir la gracia de Dios es orar de esta manera: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye esta parábola y dice: el que ni podía levantar los ojos al cielo, el que oraba, Dios, sé propicio a mí, pecador, ese se fue justificado, la gracia lo abrazó, el cielo lo tomó, hubo gozo en el cielo. Y como digo, hermanos, la conducta importa, pero eso no nos hace aceptos delante de Dios. No debemos poner todo el énfasis en nuestra conducta, ni compararnos con los demás pecadores, ni pensar que mis acciones me dan méritos delante de Dios. Mi oración diaria debe ser: Dios, sé propicio a mí, pecador. Todo lo que importa en este relato es la capacidad de Dios de perdonar. Solamente te hago una pregunta, hermano: ¿quién está lejos del perdón y la gracia de Dios? La respuesta es nadie. Sin embargo, si una persona no quiere aceptar la gracia de Dios, Dios no lo va a forzar. Por eso nuestra responsabilidad como hermanos, hermanas, como miembros de iglesia es: si Dios ama al pobre, al que sufre, al que no tiene esperanza, el creyente y la iglesia lo debe amar de la misma manera como Dios ama. Como Dios ama a los indeseables y los acepta, también nosotros debemos hacer lo mismo: amarlos y aceptarlos. Como Dios le da esperanza a todos, no debemos excluir a nadie de la posibilidad de salvación. Jesús nos llama para mirar a las personas a nuestro alrededor y verlos como hombres y mujeres candidatos para el reino de los cielos. Quizá hoy te preguntas tú: ¿tengo oportunidad de ir al cielo? Quizá te preocupa que algún indeseable en tu familia o algún indeseable que tú piensas de la iglesia, algún indigno. Tal vez tienes una lista de indignos o que no los quieres de vecinos en el reino de los cielos. ¿Hay alguien lejos de la gracia de Dios? Mientras hay vida, mientras hay respiración, hay esperanza. Por eso en esta mañana, hermano, amigo, si tú tienes a alguien que te preocupa porque está lejos de Dios, porque le ha dado la espalda a Dios, porque ha hecho cosas que no solamente te han ofendido a ti, sino que han ofendido a Dios, te digo el mensaje de esta mañana para ti, para mí y para ese indigno o incómodo o que te tiene preocupado o te tiene en oración: los brazos de Dios están tan abiertos como estaban abiertos cuando Jesús estaba ministrando en esta tierra. Tal vez tú estás preocupado por ese amigo, ese familiar o ese vecino que desde tu punto de vista no tiene perdón de Dios. Pero déjame darte esta ilustración. Supongamos que vas a una concesionaria de autos nuevos. Alguien se acerca, pero en vez de decirte cómo le puedo ayudar, te dice: hoy es su día de suerte. Hoy nuestros clientes llegan a la cantidad número 100,000 y tenemos una gran sorpresa para usted. Aquí tiene las llaves de su auto nuevo. Todo lo que tiene que hacer es tomar las llaves, conducir su auto porque usted es dueño del auto. Tal vez nosotros nos vamos a preguntar cuál es la trampa, cuál es el catch, cuál es el gancho. Este auto nuevo simplemente es tuyo, te dice el vendedor. Tómalo y úsalo. ¿Te lo ganaste? No. ¿Lo mereces? Tampoco. Pero el coche fue dado por el favor del dueño, eso sí. El coche fue un regalo inmerecido, no hiciste nada para ganarlo,
realmente ni lo merecíamos. Así es la gracia de Dios. Nos la otorga Dios sin merecerla, sin que hagamos absolutamente nada. Algunos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, hermana, recuerda este verso. No hagas lista de separación. El que hace la separación en el tiempo del juicio es Dios. Ahora debes de reclamar esta promesa para ti, para los tuyos, para los indeseados que están en tu lista. La salvación de Dios se ha manifestado para todos los hombres, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y quién nos recuerda la joya del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo más. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza seas enriquecido. Empecé este sermón haciéndote una pregunta, que pensaras en la persona más mala, que pensaras en la persona que le ha dado completamente la espalda a Dios, que pensaras en cuánto esa persona o personas han ofendido a Dios, que pensaras en aquella persona que según tú no la quieres ni de vecino en esta tierra y mucho menos en el cielo, que pienses en la persona más perversa, más mala, cuánto ha negado a Dios, cuánto ha ofendido a Dios, indeseable, incómodo. Mi hermano, nadie está lejos de la gracia salvadora de Dios. No la merecemos, no la ganamos, no hay nada digno en nosotros para recibirla. Pero si Dios la quiere dar, lo único que hay que hacer es recibirla. Y el mensaje del Evangelio es que Dios sigue ofreciendo la gracia. Esa es la buena noticia del Evangelio. No hay nadie fuera de la gracia salvadora de Cristo Jesús, a excepción de aquel o aquella que no quieren recibirla. El dueño de la gracia quiere darte porque tiene en abundancia. Así que si ese hijo, esa hija que le ha dado la espalda a Dios te preocupa, la gracia de Dios está disponible todavía para él. Que su forma de vivir no solamente te ha ofendido a ti, sino también ha ofendido a Dios. La gracia salvadora y redentora y de oportunidad de Dios todavía está allí. Esa persona tan mala, tan perversa, que te ha hecho sufrir, que te hizo daño, que te lastimó, que también es candidato o candidata, para recibir la gracia de Dios. Lo más emocionante, hermano, del poder de la gracia, no importa lo que somos o hemos hecho, por su gran bondad, Dios tiene abundante gracia para ti y para mí. Ese es el mensaje que este mundo necesita, con miedo, polarizado, dividido religiosamente, políticamente, económicamente. El mensaje que la iglesia de Dios tiene es: los brazos de Dios están abiertos. Dios perdona, Dios acepta, Dios da una nueva oportunidad. Este mundo vive en desgracia y la iglesia vive con la gracia. Entonces la iglesia tiene un mensaje que ofrecer a aquellos que no conocen la gracia de Dios, o un mensaje para aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Gózate en esta mañana, en este día. Gózate en la bondad de Dios hacia ti y hacia mí. Acepta la gracia divina y dile al Señor: sé propicio a mí, Señor pecador. Disfruta la salvación y comparte esa preciosa gracia. Y por favor, no juzgues a nadie. No critiques a nadie. No vuelvas a pensar que alguien está
alejado de la gracia de Dios, porque el negocio de Dios es la salvación. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, hermano, hermana, por eso la gracia de Dios me emociona y me sorprende, porque ha llegado a mi vida y ha llegado a tu vida. Si Dios me perdonó a mí, si Dios ofreció su gracia hacia mí, cualquiera tiene oportunidad de perdón y de gracia. Recuerda, para la salvación, Dios tiene la última palabra. La iglesia solamente somos siervos de Dios. La iglesia no es juez. La iglesia estamos aquí para servir a este mundo en desgracia y ofrecer esperanza de gracia. Sorpréndete por la revolución de la gracia de Dios. Por su gracia, todos tenemos la misma oportunidad. Hoy es el día para agradecerle y para compartir ese mensaje. No lo merezco, pero Dios quiere dármelo. No lo cuestiones, agradécele y comparte con aquellos que viven sin gracia. Que la bendición de Dios te acompañe. Que podamos orar e interceder para que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que le han dado la espalda al Señor. Pero recuerda, cuando tú te das la vuelta, Dios está ahí con sus brazos abiertos. Canta conmigo juntos para finalizar este servicio el himno 213, que es un resumen del sermón que dice así: tierno y amante, Jesús nos invita. Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos. Llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid,
amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. En esta mañana, hermano o hermana, la palabra de Dios es contundente y es directa. Dios ofrece su gracia sin distinción. Los brazos de Dios están abiertos para recibirte en este momento. Tal vez te sientes lejos de Dios. Tal vez te sientes que eres un gran pecador. Pues cuando abundó el pecado, recuerda lo que dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Lecciones que hay que repasar. Dios ofrece su gracia a quien Él quiere y a ti no te debe importar eso. Número 2, no tengas ningún candidato que no es candidato para el reino de los cielos, porque el que tiene la última palabra para la salvación es Dios. Y número 3, si tienes un familiar que le ha dado la espalda a Dios y tú estás intercediendo por él, los brazos de Dios son tan amplios y da tantas oportunidades que mientras esté con vida hay esperanza. Mi hermano, gózate en la gracia de Dios, disfruta la gracia de Dios, vive la gracia de Dios, comparte la gracia de Dios con este mundo que está en desgracia. Oremos juntos, por favor. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana, porque tus brazos son tan amplios, tan grandes, nunca se cierran, solamente se cierran cuando nos abrazas, Señor. Gracias porque Jesús vino y nos enseña cómo tratar al ser humano. No juzgar, no compararnos, no poner más o menos, sino sencillamente enseñar que el cielo, para el cielo, en el cielo hay lugar para todos. Tal vez hoy estamos preocupados por alguien que está insensible a tu voz. Pero Señor, tú has venido a salvar, a rescatar. Como doctor estás buscando al más enfermo. Gracias porque tu gracia nos tocó. Gracias porque tu gracia nos abrazó. Y en este día de sábado, que podamos alabarte porque nos das una nueva oportunidad, no nos juzgas, no nos criticas, nos levantas, nos restauras y nos dices, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oramos, Señor, para que este día siga siendo de bendición y al continuar en unos minutos más para escuchar al pastor Rubén Escalante, que el Espíritu Santo también le bendiga. Alabamos tu nombre y como iglesia, donde quiera que estemos, te damos gracias por tu palabra. En Jesús lo agradecemos. Amén. Y así como los brazos de Dios están abiertos para todos, hoy por medio de la tecnología, mis brazos te alcanzan a ti. Bendiciones, que pases un feliz sábado. En unos minutos más, el sermón por el pastor Escalante. Bendiciones a todos.